Bien, vamos a continuar con nuestro tema Viviendo la vida abundante que finalizaremos hoy. Estábamos viendo la cuarta compuerta que era la falta de perdón y vamos a responder una pregunta muy importante hoy. ¿Cómo debemos perdonar? Para ello vamos a leer Colosenses 3, 12 y 13. Dice lo siguiente. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En primer lugar, hablemos de la manera como Cristo perdonó. ¿De qué manera Cristo nos perdonó? Bueno, Cristo nos perdonó de la siguiente manera. Siendo Dios, siendo Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, puro y santo, vino y se hizo hombre. Y no bastó con hacerse hombre, sino que se humilló a sí mismo y murió por nosotros. Y en esa humillación y en esa muerte es que nosotros fuimos perdonados. ¿Qué nos enseña esto? Que todo perdón implica humillación. Hablamos del ejemplo de las cabritas, ¿recuerdan? La cabrita bajándose y agachándose para que la otra pase por encima. El no perdonar, decíamos, es orgullo. Y perdonar implica humillación. Fue la manera como Cristo nos perdonó, humillándose. Como Hijo de Dios que era, se rebajó a esta tierra y murió por nosotros, y por su muerte y resurrección, nosotros fuimos perdonados. Así que siempre que tú vayas a perdonar, va a demandar de ti humillación. Humillación. Pero ¿de qué otra manera nos perdonó Cristo? Dice la palabra de Dios que Él nos perdonó de una vez y para siempre. Y dijo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más me acordaré, nunca más me acordaré. Esa es la manera como debemos perdonar, olvidando completamente. Por eso decíamos, o les decía, que una de las evidencias o maneras de saber si yo he perdonado es el recuerdo. Si yo puedo recordar fácilmente un hecho en el cual yo fui herido o dolido y ultrajado, quiere decir que yo no he perdonado. Si el recuerdo me viene muy fácilmente. Yo le creo al Señor Jesús que dice que Él ya no se acuerda de lo que yo le he hecho. Porque Él lo dijo, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante este punto? Bueno, porque nosotros somos de los que decimos, yo perdono, pero no olvido. Sí, mi hermano, yo lo perdono, pero no me olvido. Recordemos, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿Acaso nos llamó y nos dijo, Mario, yo te perdono, pero mira, tú hiciste esto y aquello otro y aquello otro y esto y esto? Claro que yo te perdono, pero tú hiciste esto y esto y esto. No. ¿Con quién ha hecho esto Dios? La verdad que con ninguno de nosotros. Bueno, esa es la manera de perdonar. Te perdono, hermano, olvido, nunca más me acordaré. Nosotros perdonamos de esta manera, ¿no? Hermano, sí, yo te perdono. Ay, hermano, pero es que tú sí, la que me hiciste. No, no es justo lo que me hiciste. Perdonamos, entre comillas, perdone la expresión, restregando las faltas en nuestras caras. Yo te perdono, pero es que. Dios no hizo eso. El Señor Jesús jamás hizo eso. Quien tiene real intención de perdonar, olvida inmediatamente. Y esa es la marca del verdadero perdón. Si tú estás diciendo que perdonas e inmediatamente traes a memoria el hecho, pregúntate, ¿estoy perdonando de verdad? Porque debemos perdonar de la manera como Cristo nos perdonó. Amén. Así que cada vez que tengamos que perdonar a alguien, pensemos en eso. ¿Cómo fue la manera en que Cristo me perdonó a mí? ¿Verdad? Murió por mí, se humilló por mí, en ningún momento me sacó toda la historia a relucir para después decirme yo te perdono. Tranquilo, yo te perdono. No, Él simplemente me perdonó y me dijo, Mario, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Nunca más, ten la certeza de que nunca más. Eso lo creo y por eso he vivido libre. En el momento en que perdono, yo desato a la otra persona y desato mi vida, porque viene esa libertad. ¿De qué otra manera debemos perdonar? Vamos a Marcos 11:25. Dice allí, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Entonces, esa es una primera parte. Esta es la segunda forma de perdonar. ¿O cómo perdonar? Cuando estemos orando. Es la manera más eficaz del perdón. Humillarme delante de Dios y adquirir una posición, mi posición de perdón delante de Dios. Si yo te perdono delante de Dios, tranquilamente puedo llegar, más bien, si yo perdono delante de Dios, tranquilamente puedo llegar delante de mi hermano con un corazón recto y decir, hermano, te perdono. ¿Por qué puedo llegar así? Porque ya me he humillado delante de Dios. Ya he adquirido previamente esa posición de perdón delante de Dios. No es lo que tal vez nosotros acostumbramos. Sí, hermano, te perdono. Es delante de Dios, estando orando delante de Dios, porque delante de la presencia de Dios es que se descubre realmente el corazón del hombre. Yo le puedo decir a fulanito, te perdono. Y sin embargo, puedo estar cerrando mi corazón, es decir, mi boca hablando algo, pero mi corazón cerrado. La pregunta es, ¿podemos hacer esto delante de Dios? ¿Podemos estar diciéndole a Dios, yo perdono, y Dios diciéndome, mentiroso, abre el corazón? Bueno, delante de Él no podemos hacer eso porque Él lo sabe todo. Pero eso sí podemos hacerlo delante de nuestros hermanos. ¿Verdad? Sin embargo, está también la otra parte en Mateo 5. Mira lo que dice Mateo 5, 21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esa es la contraparte. Esto nos habla de la iniciativa que debe haber en el corazón de ambas personas. Por ejemplo, si Juanito tiene algo contra mí, ¿qué dice la palabra? La palabra dice, orando, perdonad. Él me debe perdonar en oración. Pero ahora yo vengo aquí a la congregación y a traer sacrificio de alabanza. ¿Y qué me dice el Señor? Mario, ¿tú te acuerdas que Juanito tiene algo contra ti? Ve antes y reconcíliate con tu hermano. Es decir, la iniciativa es de ambas partes. Ambos debemos tener la iniciativa delante de Dios. Él me debe perdonar orando y yo antes de venir allá a alabar al Señor o presentar mi ofrenda, me acuerdo que Juanito tiene algo contra mí y entonces yo voy y me reconcilio. Él toma su posición delante de Dios orando y yo tomo mi posición delante de Dios dejando ante el altar y voy y me reconcilio. Porque siempre existe este impedimento. Ah, no. Si Él no actúa, yo tampoco. Si Él no se mueve, ¿yo qué garantía tengo de que yo vaya y Él no? No, cada una de las partes debe tomar la iniciativa y hacer su parte. Juanito hacia acá y yo hacia allá. Y juntos nos encontramos delante de Dios. ¿Cómo debo perdonar? En tercer lugar, perdonemos inmediatamente. Efesios 4:26 nos habla al respecto. Dice así, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no permitas que pase el tiempo, porque se va a endurecer tu corazón, vas a dar lugar al diablo, así que no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Esto nos está diciendo que no debemos permitir estar en problemas con un hermano y que pase un día, otro día y otro día, porque cada día que pase, tu corazón y tu mente van a dar más vueltas y vas a querer tener más razones para defenderse y vas a tener cada vez más razones para no perdonar, ¿verdad? Hazlo inmediatamente. No deis lugar al diablo. Inmediatamente las cosas se facilitan enormemente. Este es un consejo que
que se lo doy especialmente a las parejas casadas, a los matrimonios de la iglesia. Hermanos, matrimonios, cuando se disgusten, no permitan que pase el tiempo. No dejen en ningún momento que lleguen a su lecho matrimonial, que se voltee uno para un lado y otro para el otro. Nunca lo permitan. Eso es orgullo. Y si ustedes han permitido eso, le están dando lugar al diablo en su vida matrimonial. En el momento tal vez no puedan evaluar el daño que se produce, el daño que se están haciendo. Pero es un daño que se va a lamentar tiempo después, se va a lamentar. En el momento en que algo así pase, inmediatamente depongan su orgullo y si es necesario bajen la cabeza y que la cabrita pase por encima. Pero que haya esa reconciliación en ese momento, inmediatamente. ¿Cuál es el propósito del perdón? ¿Por qué hablamos de este propósito? Porque muy fácilmente se presenta esta situación. Juanito, yo te perdono. Pero hermano, dejemos las cosas así. Hermano, yo no podré volver a ser el mismo contigo. No, hermano, pero tranquilo, yo te perdono, pues, debemos estar bien. No, pues una falla, ¿no? Yo amaba tanto a Juanito, pero no, yo no podré ser el mismo con él. Este no es el propósito del perdón. El propósito del perdón es reconciliarlo de manera total. Cuando tú y yo fuimos perdonados por Dios, Él no dijo después, yo perdoné al hombre, pero definitivamente no puedo confiar en él. Ahí como por perdonarlo. No, el Señor nos perdonó y nos hizo sus hijos. Ese perdonar, te perdono sí, pero yo no puedo volver a ser el mismo. Eso se llama no perdón. Así que el propósito del perdón es la reconciliación, que dice Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. No es te perdono, hermano, pero contigo sigo de lejos. Sino te perdono y tú vas a hacer aún más de lo que eras antes conmigo. Te perdono y ahora el amor de Dios nos va a unir mucho más. Pero hoy tú dices te perdono y queda en ti la duda y con este no se puede más. La verdad es que no has perdonado. Y las consecuencias de la falta de perdón vienen porque son leyes de Dios. Pensemos una vez más, ¿qué sería de nosotros si la raza humana, si Dios no nos hubiera perdonado? Bien, vamos a ver ahora una compuerta más. El pecado reiterado, la compuerta número 5, el pecado reiterado. Es lo que muchos llaman el pecado oculto. Pero yo no creo que haya ningún pecado que se pueda ocultar delante de Dios. Ni tampoco existe algún pecado que yo cometa del cual yo no me dé cuenta. Tal vez es oculto para los demás. ¿Cuál es este pecado? Es aquel pecado que cometemos conscientemente una y otra vez y en vez de aborrecerlo cada día, resulta que cada día lo odiamos menos porque nos vamos acostumbrando a él. Lo lógico es que nosotros, los hijos de Dios, odiemos el pecado, que esa ya no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza de pecado quedó clavada en la cruz del Calvario. Pero si existe esta situación en la vida de muchos de nosotros, es porque en realidad se trata de pecado oculto. Pecado reiterado, el pecado que consentimos, el pecado al cual nosotros le hacemos cunita en nuestro corazón. Hay quienes son un poco más crudos y le llaman el pecado favorito. Algún día alguien dijo, todo cristiano tiene un pecado favorito. Suena feo, ¿cierto? Pero es este mismo pecado. Es ese pecado con el cual uno se amaña, uno se la pasa bien. Y uno empieza a darle una cantidad de razones y se da a sí mismo muchas razones por las cuales tal vez no dejar ese pecado a un lado. En vez de darle alguna salida, cada día como que lo odiamos menos, lo volvemos nuestro compañero y decimos algo como, bueno, al fin y al cabo yo soy hombre, ¿no? Yo soy débil. Pues perfecto no puedo ser tampoco, ¿no?
Son razones que nos empezamos a dar. También podemos decir, bueno, ese pecado pues no me hace tanto daño, ¿no? No es como tan grande. Fíjate, lo he cometido tal vez una, dos, tres, 4, 15, 20 veces. Yo no veo que me haga tanto daño. Nosotros no sabemos realmente el daño que nos hacemos cuando empezamos a pensar en que estamos cometiendo algún pecado y nada está pasando en nuestras vidas. Tal vez no son razones que se hablen abiertamente, porque yo creo que un hijo de Dios no va a tener una razón abierta para pecar, no lo creo. Sin embargo, hablamos de estas razones que en lo profundo de nuestro ser nosotros abrigamos o guardamos allí para seguir consintiendo el pecado. Por eso a veces decimos cosas como, bueno, tampoco pretendan que yo sea perfecto, ¿no? Todavía estoy aquí en el cuerpo, todavía tengo mis defectos, Dios no ha terminado conmigo. Aunque son verdades, es verdad, no son razones para vivir con un pecado reiterado. Esta manera de pensar, bueno, este pecado no me hace tanto daño, yo creo que sí hace demasiado daño. Cuando soy consciente de lo que hago y sin embargo me acostumbro a eso, lo que estoy haciendo es violando abiertamente mi conciencia delante de Dios. Y uno de los tesoros más grandes que un cristiano puede tener es su conciencia. Dios nos ha dado una conciencia perfecta delante de Él. Y esa conciencia perfecta se basa en el perdón de todos nuestros pecados. Es decir, no hay nada que nos acuse delante de Dios. Sin embargo, es diferente a la conciencia perfecta, es diferente la conciencia perfecta a la buena conciencia. Si yo conscientemente, valga la redundancia, violo mi conciencia, es como si yo mismo estuviese dañando la habitación, el lugar donde vivo, que yo quede totalmente al descubierto. Si yo mismo violo mi conciencia, mis principios, tal vez con tal de justificar mis acciones, me estoy haciendo un gran daño, porque si yo hoy lo hago con una cosa, mañana lo haré con otra, pasado con otra, y cuando me dé cuenta, voy a ser un cristiano sin principio alguno. Y tal vez nos vamos a acostumbrar a decir, soy cristiano, voy a la iglesia, y de ahí para allá no pasa nada, no se manifiesta nada más de Dios. Es lo que he tratado de decir. La vida cristiana es mucho más de lo que nosotros la hemos hecho. Es la vida de Dios fluyendo, ¿verdad? Sí, es que a veces decimos eso con los pecados, no es tan malo lo que yo hago, no es tan malo. Y al principio decíamos, no me hace tanto daño, y ahora no es tan malo. Tal vez es falta de renovación en cuanto a lo que nos habían enseñado en cuanto al pecado en nuestra religión tradicional, ¿no? ¿Se acuerdan que hablaban de pecados veniales y pecados mortales? Pero ¿dónde? ¿De cuándo hay categorías de pecados en la Biblia? No, mis amados. El pecado es pecado. No hay pecados grandotes ni pecados pequeñitos. Sino que en la palabra Dios lo llamó así, sencillamente, pecado. Así que todo lo que vaya contra la gloria de Dios, contra los principios de Dios, sea grande o pequeño, eso es pecado. A veces decimos, no, yo me puedo echar una canita al aire. Y al fin y al cabo no es tan grave. También podemos decir algo como, no, yo quiero dejarlo, pero no puedo. Y muchos de nosotros decimos así delante de Dios. Pongamos a alguien de que, digamos, por decir algo, fume. Y no me refiero a nadie en particular, un hermano que todavía fume. Y dice, ¿yo qué hago? Yo no quiero fumar más, pero no puedo dejar el cigarrillo. Y va y delante de Dios le dice, Dios mío, tú sabes que yo no quiero fumar más, pero no puedo dejarlo, ayúdame, Señor. Ora y una y otra vez, dale fortalecido, y ese día se aguanta, pero al otro día otra vez lo agarra. Y vuelve y ora otra vez, y lo mismo a los 15 días, pero Señor, yo ya te dije que no quiero fumar más. Pero mira, al cabo del tiempo vuelve y ora otra vez, y empezamos a sacar la conclusión, Dios no me quiere ayudar. Y entonces el problema ahí no está en nosotros, sino en Dios. Empezamos a tacharlo, ¿no? Es que Dios, yo no sé por qué Dios ayudó a aquella otra persona, pero a mí no me ha querido ayudar. Mire, yo quiero dejar el cigarrillo, pero Dios no me ayuda. Eso es una soberana mentira. Amados hermanos, es decirle a Dios, eso de decirle a Dios, no quiero, a mí no me gusta fumar, o no me gusta emborracharme.
Es una de las mentiras de nuestro orgullo, de las que hablamos anteriormente, que nos creemos tan perfectos que cualquier otro puede cometer algún error menos yo. Ese hermano sí, pero yo no. Nosotros siempre tenemos una comida que no nos gusta, ¿verdad? Por ejemplo, si a alguien no le gusta la pasta, no come pasta, simple y llanamente no come. No me gusta la pasta, no la quiero, pues no la como. ¿Hacia dónde voy con esto? A que lo que uno no quiere, realmente no lo hace. Entonces, si a mí no me gusta fumar, pues entonces no fumo. Si no me gusta emborracharme, entonces no me emborracho. Puedo dar un ejemplo para ilustrar nada más. De la misma manera en que uno no come pasta, pues tampoco fuma. Sin embargo, algunos van y le dicen al Señor, Señor, a mí no me gusta fumar, pero no puedo dejarlo. La verdad, sea cual fuere tu caso, abre tu corazón al Señor y permite que Dios te diga lo siguiente. Hijo mío, no seas tan mentiroso. Yo lo que quiero oírte decir es lo siguiente. Padre, a mí me encanta fumar. ¿Para qué te digo mentiras, Padre? A mí me encanta y por eso lo hago. Pero yo sé que esto no está bien con mi cuerpo, no te agrada, que esto no pertenece a la naturaleza ni a tu reino, y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero a mí me gusta, me encanta. Yo sé que a mí me gusta. Pero ahora, Padre, por tu gracia, concédeme el no fumar. A mí me encanta, pero yo sé que a ti no te gusta porque no le conviene. Entonces, ayúdame. ¿No es una oración un poco diferente? Y yo sé que Dios va a actuar. Pero eso de que quiero dejarlo y no puedo, es una razón falsa. Es como decir no me gusta la pasta, pero mamá, dame pasta, sírveme pasta. Otra razón que escribimos a veces con otras cosas, no está hablando necesariamente de este. Yo no creo que eso sea pecado. Empezamos a tildar o a darle otro nombre a lo que hacemos. Y nos acostumbramos a hacerlo tantas veces que llega un momento en que nos parece tan normal hacerlo que no creemos que eso sea pecado. Pero ¿qué dice 1 de Juan 1:10? Dice así: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando llegamos a esa conclusión de que, bueno, lo que yo hago pues no es pecado, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Le estoy diciendo mentiroso a Dios. Dios opina que eso es pecado, pero a mí no me parece. ¿Cuál de los dos dice la verdad? Estamos haciendo a Dios mentiroso y nosotros nos estamos dando la razón. Hay muchas razones que nosotros tenemos en lo profundo de nuestro ser, tal vez para amañar un pecadito en nuestro corazón. Y le hacemos cunita allí y lo arrullamos. Y esto para el fluir de Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado reiterado o consentido? Número 1, desánimo. Nos enfrentamos ante una situación y vamos y oramos de la manera en que decíamos, Padre, no me gusta, y vuelve y cae. No me gusta y vuelve y cae. Bueno, con cualquier otra cosa. Hasta que llega un momento en que Dios dice, Dios, no sé, pero conmigo no funcionó esta cosa. Se desaniman, se enfría la vida y hasta de pronto dejan los caminos del Señor. Muchas veces ante estas situaciones sacamos argumentos como, bueno, yo prefiero ser un buen cristiano y si no lo soy, prefiero retirarme. Pero lo que está pasando en realidad es que queremos irnos desanimados por nuestro pecado y no por otra razón. En ocasiones así uno piensa o dice cosas como, bueno, tal vez Dios se equivocó conmigo. Pero que a mí me guste, que yo lo cometa, no, Padre, mira, yo no sé por qué lo cometo. Pero tú sabes que yo soy bueno. Esta es una consecuencia del pecado reiterado y el diablo la usa mucho. ¿Cuántos no han luchado y luchado contra un pecado? Se han puesto bravos, han llorado, han gemido y se han despelucado. Y todavía sigue todo igual. Viene el desánimo, se enfrían sus vidas y se vuelven, en el mejor de los casos, cristianos sin propósito y tal vez hasta dejan los caminos de Dios o son cristianos de cabeza baja, todo achantado ahí. Aquellos que no pueden alzar sus ojos porque la condenación de su acto no se los permite. Y eso es a causa de un pecado que se comete una y otra vez. Otra consecuencia de esto, del pecado reiterado, la separación de la comunión con Dios. Perdemos nuestra comunión con Dios, que quede claro. La relación de Dios conmigo no se pierde.
Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Pero yo pierdo mi comunión con Dios a causa de ese espíritu de condenación que cae sobre mi corazón. Un cristiano que vive en condenación vive en el terreno que el diablo lo quiere tener, justamente donde el diablo lo quiere tener. El diablo como nos quiere tener atados para que no sirvamos al Dios vivo, como dicen Hebreos. Entonces siempre que vamos a hacer algo para Dios, viene la voz de Satanás a decirte, recuerda, mira todo lo que tú haces, tú no has podido dejar eso. Ay, ¿verdad? No, yo como que voy a hablar de Dios. Yo no voy a hablar de Dios. ¿Cómo voy a hablar yo de Dios? Que el pastor hable. Esas son las consecuencias que se presentan a causa de este pecado que nosotros guardamos en nuestro corazón. Entonces, el propósito no es dar todas las razones o consecuencias del pecado, pero vamos a entrar entonces a ver la solución de este problema que yo sé que a muchos nos aqueja. Dice Juan 8:34 lo siguiente. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo sé que nosotros los cristianos ya no vivimos ni hacemos ese pecado, pero podemos llegar a una situación extrema de un pecado reiterado, del cual nos podemos volver esclavos, y eso es exactamente la situación donde el enemigo nos quiere tener, esclavos de un pecado. O sea, ya no de la naturaleza de pecado, porque no lo somos, pero sí de un pecado. ¿Cuál es la solución que el Señor da ante una situación así? Vamos a leer Juan 8, del 31 al 36, desde allí. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué estoy tomando este caso y lo asemejo al caso de nosotros? Bueno, porque el Señor Jesús ya le estaba hablando allá a judíos que habían creído estas palabras, ¿no? Estas palabras no son para personas que no fueran creyentes, ¿sí? Tal vez cada vez que hablamos que la verdad nos hará libres, creemos que se refiere entonces a la situación en el mundo pasado, donde estábamos en el mundo en el pasado. Pero aquí le está hablando a judíos que habían creído. Y les dice esto, ¿verdad? Alguien puede decir, ¿cómo es que nos dicen esto si yo vengo a la comunidad cristiana de fe desde hace tanto tiempo? Y soy cristiano hace tanto tiempo y no soy esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú que voy a ser libre? No se refiere a una cosa distinta que al pecado reiterado, que es el que no deja fluir la vida de Dios. ¿Cuál es la solución que Jesucristo le está dando a esto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pensemos en el momento en que el Señor Jesús está ante Pilatos y Pilatos le dice que él era el rey y que había venido... Pensemos en el momento en que el Señor Jesús frente a Pilatos le dice que él era el rey y que había venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilatos le pregunta, ¿qué es la verdad? Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que Él es la verdad y ante Él es que se descubren todas las cosas. Así que cuando tú y yo recibamos la verdad de nuestra situación, mirando la persona del Señor Jesucristo, seremos verdaderamente libres. Se trata de conocer la verdad de mi situación. En otras palabras, todo cristiano debe conocer la verdad acerca de sí mismo y la verdad acerca de Dios. Si yo recibo la verdad de mi situación, esa verdad me va a hacer libre a mí. Y si recibo la verdad de la revelación de Dios a través del Señor Jesucristo, esa verdad me va a hacer libre. Pero miremos entonces la verdad en este caso respecto a nosotros mismos. Debemos recibir la verdad en cuanto a nosotros mismos y vamos a mirar en cuanto a lo que estamos hablando, que primero debemos reconocer
que estamos cometiendo pecado, primero que todo. Mientras que yo me muestre como aquel que dice, no, yo no estoy cometiendo ningún error, ningún pecado. Mientras que yo no le dé trascendencia al hecho, mientras no sea consciente de lo que estoy haciendo, mientras que yo no reciba la verdad de mi pecado, yo no voy a poder ser libre de ese pecado. El Señor Jesús se manifestó en toda plenitud y Él es nuestra solución. La solución es su vida, su resurrección para nuestro problema. Él, la verdad, recibiendo la verdad de nuestra situación. Hay algo curioso en el siguiente texto. Miremos Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tal vez si nosotros guardamos la idea de lo que está diciendo ahí en nuestro concepto, lo leeríamos de esta manera. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica el bien viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tal vez ese sería nuestro pensamiento, porque se viene hablando de obras malas que no se presenten ante la luz, pero después no habla de que cuando hacemos el bien es que venimos a la luz. La Biblia no está diciendo eso. Dice, mas el que practica la verdad, no dice el que practica el bien, dice, mas el que practica la verdad, el que recibe la verdad. Entonces, resumiendo esto, es el que recibe la verdad, es aquel al que le llega la luz, el que viene a la luz, no el que practica el bien. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué, mis amados? Porque el bien es un hecho. Nosotros siempre tratamos de hacer el bien por nuestros esfuerzos. El bien siempre va a depender de nuestras fuerzas. Estoy haciendo aquello malo, Señor, ahora me voy a proponer hacer aquello bueno, ¿verdad? No es eso a lo que Dios nos está enfrentando. Dios no quiere que hagamos tanto el bien, porque el bien es un hecho, sino que nos enfrentemos ante una actitud que es la verdad. Que tú has cometido un error. Bueno, hermano, lo cometiste, o un pecado. ¿Cuál es la solución? ¿Hacer el bien? No. La solución es recibir la verdad del mal que cometiste. Recibir la verdad del mal que estás cometiendo. Cuando tú recibes la verdad del mal que estás cometiendo, es cuando puedes recibir la gracia y la luz del Señor Jesucristo para el cambio. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:17. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Es decir, la gracia y la verdad siempre vienen de la mano. La gracia y la verdad, no la gracia y el bien. Entonces recordemos que el bien no es la medida en la que Dios nos quiere tener a nosotros. Hay una medida más alta que el bien y esa medida es Dios mismo. Y solo nos lleva a Dios la verdad en nuestra situación cuando uno reconoce que cayó o cometió el pecado, el error, porque no dependimos de Él, porque lo desechamos. En ese momento, nuestra actitud es la que nos lleva a Dios y cuando pasa eso es que recibimos la gracia del cambio. Recibo la verdad acerca de mí mismo, de lo que hice. Y de la mano con esa verdad viene la gracia para salir de eso. Entonces, la verdad de mi situación, la verdad de mi pecado. Que yo pueda reconocer que he dejado a un lado a Dios y que si estoy cometiendo el pecado es porque yo mismo lo he enfrentado. Lo que hablábamos anteriormente acerca de las mentiras con que nos presentamos delante de Dios, ¿verdad? Yo no quiero hacerlo. ¿Cuál es la verdad? No, la verdad es que me encanta hacerlo. En ese caso, cuando digo si es que me gusta, es que yo recibo la verdad. La verdad es que sí me gusta. Cuando yo recibo esa verdad, es que viene la gracia del cambio sobre mí. Me gusta hacerlo,
Pero Dios, a ti te agrada otra cosa, así que dame esa gracia del cambio para agradarte a ti y para vivir conforme a lo tuyo. ¿Qué otra verdad nos hace libres? Es esa verdad en cuanto a Dios. Porque cuando nosotros tenemos alguna situación de pecado reiterado, lo primero que nuestra justicia nos dicta es que si nos acercamos a Dios, lo primero que vamos a recibir es un garrotazo por los actos cometidos. Dios me va a castigar. Y esa es una estratagema, una treta que el diablo usa muy a menudo. ¿A usted no les ha pasado que cuando se presentan ante una situación te sienten mal y dicen, no voy a la iglesia, ¿para qué estando así de mal? ¿A qué voy? Y se quedan sin ir a la iglesia y estando fuera siguen cometiendo lo mismo. Entonces se vuelve un círculo, ¿no? Vuelven y dicen, no, pero yo estoy mal, ¿a qué voy a la iglesia? Me quedo acá y sigo cometiendo el pecado. Y yo mal. ¿Para qué voy a la iglesia? Y así continúan, si Dios me va a castigar. Esa no es la verdad. La verdad de Dios es la verdad que se manifestó en la persona de su Hijo. Y fue que en Él ya fueron perdonados todos nuestros pecados y que nos podemos presentar delante de su presencia reconociendo la obra de Cristo. Y sabiendo que de Él no vamos a recibir garrote. ¿Qué vamos a recibir de Él? Gracia de cambio. Amor. Vamos a recibir ese calor que siempre hemos necesitado. Pero lo que el diablo nos mete en la mente y el corazón de los hijos de Dios es no se acerquen a Dios porque a Dios les va a dar castigo por los pecados cometidos, por los actos cometidos. No, mis amados, Dios puso todo ese castigo sobre la persona de su Hijo Jesús. La verdad es que nosotros ya hemos sido juzgados en Cristo. La verdad es que somos libres y que podemos entrar confiadamente a qué trono, al trono de la gracia, para recibir provisión de parte de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. No sigamos, mis amados, acariciando pecado en nuestro corazón. Recibamos la verdad de nuestra situación, que juntamente con la verdad de nuestra situación viene el cambio. Perdón, porque en la persona de nuestro Señor Jesucristo fue manifiesta la gracia y la verdad. Y recuerden siempre, el antídoto contra el mal no es el bien, es recibir la verdad sobre el mal cometido. Hace un tiempo escuché una buena definición de arrepentimiento. Arrepentimiento es algo tan simple como dejar de hacer lo que estoy haciendo. ¿Cómo puedo hacer eso? Que suena tan simple. Primero, recibiendo la verdad acerca de mi situación, permitiendo que la luz de Cristo me alumbre, que yo vea cómo estoy de verdad. Segundo, creyendo que todo el castigo por nuestro pecado, el juicio que debíamos recibir ya vino sobre Cristo y que tenemos la libertad para acercarnos a Él confiadamente y recibir así su perdón y la gracia para el cambio. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú has dado provisión para salir de esta última compuerta que es el pecado reiterado. Y la provisión simplemente eres tú mismo. Permitir que tu verdad nos alumbre para poder reconocer nuestra condición y que tu gracia venga sobre nosotros para salir adelante y vivir en libertad. Gracias, Señor, por esta palabra, que se haga vida en nosotros, en cada uno de mis hermanos y mi propia vida, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Hemos terminado aquí este tema viviendo la vida abundante, y la semana entrante, Dios mediante, tendremos otro tema importante acerca de vida cristiana y la palabra del Señor. Bendiciones.